¿Cómo les va, gente? Espero que estén todos muy bien. Hoy les voy a compartir una entrevista especial y fuera precisamente de los especiales de talentos de voz. O sea, les aclaro, no es un actor de doblaje el que vamos a entrevistar hoy. Esta charla se ha dado en el marco de las entrevistas de paisaje literario del programa oficial, que por lo general son a escritores. Pero en esta oportunidad estuvimos charlando, platicando con el cantautor peruano Guayo. Con la excusa del lanzamiento del libro por Ediciones Russer, de también su disco, que se llaman de la misma manera, A Pulso, hemos tenido la oportunidad de charlar un rato sobre lo que es su disco, que lo pueden encontrar en YouTube, tienen los enlaces también acá en esta misma entrevista para poder escucharlo, pero lo interesante del libro, que más allá de las letras, que uno las puede leer a modo de poesía, más allá que es una canción, es una letra de una canción, ahí podemos analizarlo desde otro ámbito sin que la música intervenga en este juego, pero también más allá de varias imágenes que las están viendo en este momento y que van a ir cambiando de a poquito, tenemos lo que es la explicación de cada uno, las sensaciones por el cual surgió cada tema. Hay mucho para hablar con Guayo, es una entrevista larga, como ya saben que me gusta hacer, así que vamos a darle la bienvenida y a charlar un poco de muchas cosas con él. Bienvenido a Paisaje Literario, Guayo. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, Gustavo, encantado de estar en Paisaje Literario. Un honor y un gusto compartir contigo y con todos tus oyentes y seguidores. Bueno, es un placer mutuo. Hay que agradecerle como siempre acá a Francisco Rullar de Ediciones Russer, un gran amigo, el responsable que exista la editorial un poco más, es nuestra, porque había abandonado las letras y lo empezamos a leer y dijo, uy, me están leyendo. Bueno, y ahí surgió todo, el que vuelva a escribir y demás, así que es una gran cadena de gente que se va armando para que después, sin pensarlo, tengamos mucha gente para entrevistar y conocer. Y eso es una de las cosas lindas que tiene estas cosas que uno hace con el programa y en general, ¿no? Sí, claro que sí. Yo estoy infinitamente agradecido con Francisco por la apuesta que él está haciendo al editar, al publicar mi trabajo. Este es un trabajo, un libro disco, ya lo iremos Ujú. contando, con el cual celebro 20 años de carrera como solista. Y en verdad reúno mis dos pasiones, la música y el amor por la lectura, por los libros. Así que estoy muy agradecido con Ediciones Russer, con Francisco, por la publicación en España y la difusión en Europa y el resto del mundo, en América también, para poder dar a conocer este pequeño trabajo que tiene mucho de corazón y está hecho realmente a pulso, como el título lo indica. Ujú. Bueno, antes de hablar del libro, porque tengo varias preguntas para ir conociéndote y la gente que no, también. Y voy a ir con la primera, que cada persona que pasa por primera vez en el programa se enfrenta a ella. Vamos a ver en tu caso cómo te desenvolves. No creo que tengas demasiado inconveniente. Así que, ¿qué me podés contar de Guayo en la voz de Guayo? ¿Quién es Guayo? Un soñador, un caminante, un amante de la música, de la poesía, que viene haciendo canciones propias y defendiéndolas ya durante más de 20 años en realidad, y, y un ilusionado con que la música une y que realmente puede hacer crecer a las personas, hermanarlas, ¿no? Creo que así me podría definir viéndolo en tercera persona. Hace algunos años atrás, con un especial que habíamos abierto, un amigo estaba haciendo grandes conciertos que he vivido que a modo de los Lelutier decía, bueno, trata de precisamente los grandes conciertos que he vivido. Muchacho ciego también y demás, melómano. Entonces
hablaba de esos grandes conciertos. Y él siempre decía que para él la música salvó al mundo. Y es un poco también lo que vamos encontrando en el libro, que más adelante, como ya dije, vamos a estar hablando, pero es un poco también el mensaje, ¿no? De las letras, de la música y mucho de lo que se fue viviendo también. Uno se da cuenta de eso. Muchas gracias. La verdad que sí, la música siempre estuvo en casa desde que tengo uso de razón. Y tengo un recuerdo en particular donde creo que resume el porqué, el amor por la música, ¿no? Y era que mi madre, éramos dos hermanos en ese momento, mi hermana y yo. Mi madre regresaba de trabajar con el pan bajo el brazo y ponía música y cenábamos y bailábamos y nos quedábamos dormidos, contentos por compartir, ¿no? Y también hubieron noches en que mi madre llegaba y lamentablemente pues no había pan bajo el brazo, pero había música y bailábamos hasta quedarnos agotados. Entonces la música siempre estuvo con nosotros. Creo que mi madre me enseñó ese amor por la música porque más allá de cualquier inconveniente, siempre había música para celebrar, para acompañarnos en todo sentido, en los días buenos y en los no tan buenos. Y la Ujú, música se convirtió en mi campo de fuerza, en mi último refugio, que fue el nombre que le coloqué a mi única banda, ¿no? Yo antes de ser solista ujú. tuve una banda eh, a la cual le dediqué muchísimos años, mucho cariño y fue una etapa inmensa de aprendizaje. En Buenos Aires, que tuve el gusto de vivir allí, terminé el colegio, el año 89-90 estuve en Buenos Aires, formé una banda con unos amigos del colegio muy divertida, ¿no? Pero antes y después de mi residencia en Buenos Aires, siempre estuvo presente Último Refugio y creo que el nombre lo dice todo, ¿no? Ujú, La música para mí es eso, sigue siendo mi campo de fuerza, mi punto de impulso, un reto, porque la música considero que es muy celosa a nivel físico, mental, espiritual, muy exigente, y uno tiene que estar a la altura, ¿no? Y en el camino he pasado por todas, ¿no? La etapa de juntarte tipo patota, como una banda, ujú, con los amigos y formar esa mancha, ¿no? Luego el tema de saber que a través de la música puedes conocer personas interesantes y, y luego te das cuenta que también la música te permite, pues, analizar, sopesar, evaluar, observar, criticar lo que estaba alrededor. Y también es una etapa en donde la rebeldía, pues, se pronuncia con energía y luego viene, creo, esta etapa que es la que estoy viviendo, en la cual uno dice, ok, si el mundo es así, ¿qué le puedo ofrecer yo a ese ujú. mundo? No exigirle, no criticarle, que es muy fácil y que ya son etapas quemadas, sino qué cosa puedo ofrecer yo al mundo, o por lo menos a mi mundo, para que nuestra realidad sea mejor. Y fue así que hace unos años comencé a escribir las canciones como si fueran cartas enfocándome básicamente, no solo, siempre he escrito sobre vivencias, yo creo que me quedó muy grabado eso que leí de Miguel de Unamuno, ¿no? Solo el pensamiento vivido tiene valor, siempre lo he creído, y comencé a dedicarle cartas a mis hijos, a mi mujer, a mis amigos, y que de alguna manera, curiosa creo yo, terminan también dándome impulso a mí mismo, ¿no? No son canciones de autoayuda, alguna vez me lo dijeron y lo comentaba también en el libro. Sin embargo, creo que si ayudan un poquito a mejorar la autoestima, la calidad de vida de alguien, realmente me estaría uniendo a esa legión de soñadores pues que queremos cambiar el mundo. El tema es que la música en general uno la puede ver, si bien de distintas maneras, se puede dividir en dos básicas, lo que es la música y la letra. Muchas veces encontramos grandes temas por la música. Tiene una banda que es genial. Y la música que no te dice absolutamente nada. A veces en inglés, que uno no la entiende. Oh, mirá qué bueno. Y cuando ves la traducción o entendés algo, decís qué porquería. Pero bueno, pasa. A veces la letra es genial y la música decís, y la verdad le podían haber puesto otro ritmo, qué sé yo. Pero encontrar esa unión entre uno y el otro, ya de por sí, encontrar hoy en día letras que tengan un contenido, que un poco lo hablas en el libro,
es muy complicado. Siempre está lo pegadizo, lo reiterativo y que uno lo entiende, ¿no? Hoy en día está un poco más polarizado. Antes eran las discográficas que mandaban, hoy en día, a lo mejor con el tema de la autopublicación o en YouTube y demás, bueno, a lo mejor se puede tener un poco más de libertad. Algunos que se animan más a eso. Pero hay que, a ver, tiene que haber de todo, por lo general, que te mandan, ¿no? Algo rápido, algo lento y lo pegadizo para que venda. Lógicamente, no basta la figura de para vender, sino también que tiene que haber algo, porque si no, a ver, el fanático lo va a comprar. La cuestión es que lo consuma el que no es fanático y a lo mejor un tema que pegue y demás. Y bueno, y después le metes temas que no son a lo mejor los éxitos, pero tienen un poquito más de contenido. Es como una gran melange que uno va encontrando a lo largo de la historia. Pero acá las letras tienen un significado muy importante en el contenido en sí. Eso es lo interesante que tiene no solamente el libro, lógicamente que refleja lo que es el disco de Apulso. Muchas gracias, muchas gracias. En verdad, eh, no tengo esa presión de una disquera Ujú, que me exija hacer hits, vamos a ponerlo así, ¿no? Gustavo Cerati decía que un hit no es otra cosa más que una canción que ya ha sonado de mil formas ujú, en el imaginario de la gente, ¿no? Eh, yo creo siempre, lo creo firmemente, de que una canción es mucho más que ritmo, que es fuerza, es libertad. A mí la música realmente me ha salvado la vida en diferentes momentos desde mi infancia, como lo contaba. La música forma parte de ese espíritu que siento que me protege, ¿no? Y que espero que también proteja a mi familia. Y difícilmente podría caer yo en hacer un sonsonete o cosas como las que están haciendo ahora. Muchas veces, y más allá de esa frase de que nadie es profeta en su tierra, que ujú. la verdad la he escuchado ya hasta el hartazgo, muchas veces me han dicho, ¿y por qué no participas en estos programas tipo de imitadores, ¿no? Y hasta me parece un insulto, porque yo defiendo muchísimo la creación propia, la canción propia. Creo que tenemos solo una vida y hemos venido aquí a aprender y a compartir. Y, y no vale la pena pues perder el tiempo imitando, perdiendo la identidad. Casualmente la identidad uno la va encontrando en el camino, ¿no? Más allá de las referencias, de las influencias que están ahí, que son válidas. Somos la suma de todo lo que hemos vivido, leído, visto, escuchado, Exacto. observado, caminado, ¿no? Entonces, yo sí creo que, sobre todo en este disco, libro, a pulso, siento que no sé si decir la palabra nivel, pero creo que las letras reflejan con mayor transparencia todo lo que he acumulado desde que regresé de Europa en diciembre del 2019 y que se atomizó pues con el tema de la pandemia. El 2020 hubo un encierro técnicamente. Yo transmitía todos los viernes 8 de la noche desde mi casa con mi mujer y mis hijos de manera gratuita, libre, compartía mis canciones durante una hora. Nunca cobré por un saludo de cumpleaños, lo cual me pareció el acto más patético que cualquier artista o músico puede hacer. No comparto eso. Y de alguna manera ese compartir acústico llamado La Música Une sirvió para que nosotros pudiéramos unirnos más como familia, tener una meta corta de compartir cada semana. Nos alistábamos como si realmente nos fuéramos a un concierto, ¿no? Poder tener la oportunidad de compartir con mis hijos, que toquen conmigo, los niños, mi esposa. Y eso nos mantuvo unidos y vivos en el sentido de tener la ilusión presente por la música, que es el sustento de mi hogar. Entonces, yo creo que lo que ocurre con la música hoy en día o es música de fondo, ¿cierto? Para una reunión, o es música que solamente contribuye al embrutecimiento de la gente, ¿no? Porque yo no creo que una letra que ofenda a hombres, mujeres, niños, esté trayendo algo bueno. Y en verdad es gente que hoy en día ni siquiera canta.
que es lo peor de todo, ¿no? Son gente que son afinados técnicamente, tecnológicamente. En Apulso, yo invito a que puedan escucharlo. Es un disco que está grabado por necesidad a primera toma. Es una toma continua en las voces. Por ahí algunas overdubs en algunos temas que necesitaban arreglos o coros, pero básicamente las canciones están grabadas en una toma y no se repetía porque sentía la urgencia de hacer algo transparente, honesto y que diga, esto es lo que es, esto es lo que canto. Y lo mismo ocurre con el tema de las letras, que agradezco muchísimo la observación, porque las letras a mí, yo siento que somos como antenitas, ¿no? Y creo que las letras llegan, las escribo, tengo el manuscrito original de cada disco y hay muy pocos, pero muy pocos borrones, porque siempre respeto la impronta, la primera llegada de la letra, de la imagen, del sentimiento. Me equivoque o no, creo que busco que las letras se respeten como llegaron a mí. No soy de los que revisa 80 veces la letra, ni siquiera la música, porque casualmente los arreglos de este disco han sido grabados también a primera toma, incluso los coros, que llegó mi sobrina a grabarlos y no tenía ni siquiera idea de cómo era el disco. Y en el estudio ella improvisó, por ahí dirigía algunos arreglos, pero básicamente siempre todo a primera toma, ¿no? Entonces, es lo que más me importa en este trabajo, donde la música siento que es el vehículo para el mensaje. Gracias. Mira, voy a hacer un paralelismo porque justo en este mes de septiembre hicimos un especial de cine. Todos los meses sale, o tratamos que salga porque a veces es complicado armarlo, con una Ujú. chica española. Se llama Cine desde la distancia, porque ella está en Madrid, yo acá. Bueno, tratamos de hacer ese juego. Y la película que tratamos fue La Soga de Hitchcock y precisamente, ahora van a ver por qué lo comparo. Esa película eran los rollos en ese momento, eran de 10 minutos y la idea que tenía Hitchcock era de grabar todo esos 10 minutos en una toma y después, bueno, se pasaba por detrás de la espalda de alguno y demás para hacer el cambio de rollo. Pero la idea era hacer eso, llevó mucho tiempo. Pero Hitchcock, en su humildad, lo que decía era que había invitado a toda la gente que podía de Hollywood para que vean como su gran obra o lo que había creado y demás. O sea, muy humilde el muchacho, ¿no? Porque lo decía de otra manera, muy distinto a lo que estás comentando vos. Sí, hacer la primera intención, lo que nace, lo que surja. Claro. Pero, bueno, desde otro lado, que eso es lo interesante. Cuando uno ve las cosas a nivel general de la vida, ¿no? Con una cierta soberbia. Es como que, bueno, queda un poco empañado algunas cuestiones. Si uno no lo sabe, bueno, listo, lo disfrutás y punto. Pero ya cuando lo escuchás de cierta manera, es como que te cambia un poco la visión. Y acá es interesante eso, porque desde ese modo de hacerlo, creo que cualquier cosa que surja es un crecimiento no solamente para vos, sino para la gente que va rodeando, porque ahí es cuando la creatividad puede surgir de otra manera. Sí, muchas gracias. Muchas Es gracias. así. Sí, no hay nada de soberbia en mi trabajo, al contrario. Yo creo que todo lo que he aprendido en el hecho de cantar desde casa en este año y medio, fueron 77 viernes transmitiendo desde casa, fue Ujú, realmente ir quitándome cualquier tipo de máscara o pose con respecto al mundo de la música, que está muy lleno de parafernalias y de disfraces, ¿no? Y de glamour hasta absurdo. Y para mí no hay nada más real que alinear mente y corazón y procurar ser lo más natural posible. O sea, yo ujú. soy con mi familia, con mi música, con las clases que dicto, con mi voz. He aprendido a reconocer y aceptar mi voz y,
y a cantar con más fuerza que nunca, ¿no? Yo transmitía desde casa cantando a capela, como se dice, sin micrófono, Sí. sin nada. Y ocurrió que, perdón, ese aprendizaje se dio cuando estuve en Europa. Me acuerdo que llegué a cantar en el Libertad 8, Café Libertad 8, Ujú, que honestamente la primera vez que canté ahí no lo sabía, pero es reconocido a nivel mundial como el templo de la canción de autor y es un ujú, local fundado por un español y un argentino. Mira tú. ujú. Y cuando canté, recuerdo muchísimo que el administrador me dijo, bueno, vamos a probar la guitarra. Y probamos la guitarra y está todo bien. Ahora el micrófono. Y yo seguí cantando y probando el micrófono y lo veía así como consternado y me dijo, hombre, pero ya está en volumen cero y se escucha fuerte. Lo cual me causó mucha gracia porque vino de inmediato y me quitó el micrófono. Y al final hice la presentación sin micrófono. Y cuando terminé de cantar, han sido dos veces que me ha ocurrido en ese local que he tenido el gusto de cantar en dos oportunidades. Me dijeron, ¿y a qué edad te comiste el amplificador? La última vez, en noviembre pasado, estuve con mi esposa, estuve un mes ahí, un día parece título de libro, ¿no? Fue un día en Madrid, el resto en París. Y ella misma pudo comprobar, Carla se llama mi esposa y es chef, Sí, sí. pudo comprobar cómo percibía la gente las canciones, ¿no? Que es algo muy bonito y llama mucho la atención que muy lejos de mi tierra puedan valorar lo que uno está haciendo a nivel de letras, sobre todo, porque algo que me gusta muchísimo, y me lo dijeron el viernes que fue la presentación del libro aquí en Lima, en la biblioteca de Miraflores, me dijeron, ¿sabes qué? El mensaje, ¿no? Las letras, Ujú, lo que estás compartiendo, y eso me llena no de orgullo, sino de alegría porque son letras que de alguna u otra manera, como lo comenté hace un ratito, me las canto a mí al final de cuentas. Me estoy dando ánimo a mí, y si me doy ánimo a mí, le estoy dando ánimo a mi familia, a mis amigos y a todo aquel que pueda tener esa receptividad para escuchar sin prejuicios, ¿no? Experiencias, porque lo que canto son experiencias, son anhelos, son caminos recorridos que busco desde la individualidad, esa universalidad, porque todos amamos, reímos, lloramos, sentimos y también vamos al baño. Así que, para no ponernos tan solemnes, disculpen la broma, pero básicamente creo que es eso, ¿no? Para mí es hermoso cuando alguien me dice algo bonito sobre alguna canción y porque es algo que nace desde la soledad y se convierte en un sentimiento, ese sentimiento en una vibración, en sonido, y ese sonido vuelve a ser sentimiento. Entonces, cumple un ciclo. Y creo que lo más bonito que me han dicho con mis canciones ha sido lo mismo que yo he sentido y he agradecido a otros músicos, y es el hecho de que tu canción me salvó la vida. Eso ujú. creo que es para mí una misión cumplida. Bueno, Ujú. conocimos o nos contaste tus comienzos con la música, con tu mamá, ahí en la casa y demás. Sabemos que ahí en la adolescencia, un poquito más, con Último Refugio, después solista, hasta hoy a pulso. Y Ujú. esa comida de amplificador que tenés. Ahora, en todo ese tiempo, ¿cómo fuiste evolucionando como persona, en las letras, como músico? Porque sí, uno puede involucionar, pero cuando uno va teniendo un cierto recorrido por la vida, vas viendo otras cosas. Bueno, como te pasó a vos, fuiste padre, te casaste, bueno, estuviste con Carla, padre, bueno, van sucediendo distintas circunstancias que a uno lo van afectando para un lado, para el otro. Entonces, esa evolución, ese crecimiento que fuiste teniendo con los años, ¿cómo fue? ¿O cómo los ves vos hoy parado mirando hacia atrás? Muy curioso, justo tengo la imagen aquí, lo cuento antes de responder tu pregunta.
la imagen de El caminante sobre el mar de nubes, de Caspar David. Ujú. Y es una imagen que me gusta mucho porque es mirar tanto en retrospectiva como mirar al infinito, ¿no? A lo que vendrá. Yo creo que a pulso, justamente como el título significa mucho para mí. Desde el momento en que, por ejemplo, yo he estado empacando los libros a mano, uno por uno, aquí en Lima, sentía que todo lo hacía a pulso, desde el momento de hacer los afiches, las gráficas también. Y creo que mi vida ha sido así, y lo que me ha permitido, digamos, comprometerme más con mi oficio, definitivamente es mi familia. Mi familia, porque, digamos, uno es independiente e inmortal hasta que tienes hijos. Cuando ya tienes hijos, es mi parecer, ya tienes un compromiso y una responsabilidad que nos trasciende. Ujú. Entonces buscaba la misma paridad con mi música, que sea una música no del momento, sino atemporal. Y creo que también el hecho de la educación, de poder participar dictando en la carrera de música de una universidad o dictando clases particulares o siendo asesor musical de la gestión de mi distrito, que he compuesto el himno de Santiago de Surco y lo doné, lo Ujú. obsequié a mi distrito, el hecho de ser asesor de musical de unos colegios, todo ese acercamiento con, digamos, con la juventud, el approach con mi familia, me lleva a un compromiso de tener que ser mejor persona. No solamente procurar ser buen músico. Yo valoro mucho más a los músicos que son buenas personas, buena gente, antes que destrezas musicales. La verdad no me interesa. Siempre he procurado reunir como solista a músicos que ante todo brillen por su calidad personal, por su puntualidad, por su compromiso, que hagan las cosas con pasión y no por el dinero. Y eso se lo digo a este grupo de chicos que tengo la bendición de haber reunido para este disco aquí, una banda soporte maravillosa, que son gente muy joven, estudiantes de las carreras de música de diferentes universidades, que todos hablan el mismo código y me encanta, ¿no? Entonces creo que no sé si un crecimiento, pero sí una aceptación del por qué estoy acá. Yo me lo pregunté y lo confieso así. Me he hecho esa pregunta más de una vez y algunas veces con lágrimas, pensando, ¿por qué estoy acá? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué elegí ser Ujú. músico en un mundo que no respeta a los músicos? Claro. En un mundo donde básicamente se te invita siempre a cantar gratis con el viejo truco de que mucha gente te va a escuchar y al final no pasa nada de eso, ¿no? Y yo entendí en esa abstracción, en esa soledad, de que yo hacía música para dar y recibir amor. Y cuando entendí eso dije, qué bacán que he hecho las canciones que a mí me gustan, que a mí me gusta decir, que escribo lo que me apetece, que no tengo el control de nadie, que tengo esa libertad plena para ser yo dentro de una canción. A mí, yo lo converso con mi esposa, ella se ríe mucho cuando le digo, yo vivo en las canciones. A Claro. mí me encanta componer, grabar, producir, ensayar, cantar frente a un público, sean 1000 o sea uno, o sea, para mí el compromiso es el mismo. No puedo vivir haciendo colas en el banco, yendo a pagar los recibos o poniendo reclamos por tal o cual mal servicio. O sea, para mí eso es la irrealidad, eso es lo que nos quita tiempo. Claro. Y justo hay una canción que titulé Tiempo sin tiempo, donde observo que Exacto. la gente hoy en día es su cargo, es su carro o su auto, es el dinero que tienen en la billetera, es la ropa que visten, pero no hay contenido, no hay sustento, ¿no? Muchos valientes por internet criticándolo todo, pero que en la vida real no aportan absolutamente nada. Yo siempre he creído que para protestar tienes que proponer. Y mi propuesta es mi música, mis canciones, y tengo ese lema de por bandera que es la música une porque siento que la música está incluso por encima de quienes la hacemos. Ujú. No tengo un sentido solamente de divertimento con mi música, no la hago para ello, ¿no? Una vez un amigo, hace poco lo digo, la semana pasada fue que visitó el estudio, me visitó acá, y me dijo, yo escucho o leo los comentarios sobre tu trabajo afuera y son muy bonitos.
pero aquí no le estarás dando perlas a los chanchos. Claro. Y yo dije, no lo sé, le dije, la verdad que yo me encantaría poder escribir mejor incluso, me encantaría poder traducir mejor lo que siento. Y es lo que he hecho. O sea, justamente en este trabajo, ojo que de mi parte sin menospreciar a nadie, porque creo que en todo lado siempre hay gente sensible o receptiva, como lo dije, ¿no? Pero casualmente en este disco, en Apulso, en este libro interactivo, primero que nada que quería pues dejar algo físico, algo tangible en un mundo cada vez más virtual, más irreal. Me daba pena grabar 20 canciones y que quedaran en las nubes, en lo digital, y lo quería hacer uniendo mi otra pasión, que son los libros. Lo cuento como anécdota, creo, en el libro. Yo Ujú. siempre digo que si me ponen una tienda de discos a un lado, a la izquierda, y una librería a la derecha, yo me voy primero a la librería. No sé por qué, es un imán. Hay un magnetismo muy fuerte ahí. Entonces, humildemente yo quería ser poeta de chico, ¿no? Inspirado por Vallejo, Rimbaud, Baudelaire, ¿no? Heró. Y solamente he aprendido a hilvanar letras, palabras en las canciones, ¿no? Entonces creo que para mí sí es importante el cuidar este mensaje y que esté ante todo alineado a lo que yo puedo ser como persona. O sea, yo siempre digo que la misión es hacer de la propia vida la mejor canción. Voy a hablar de alguna de esas cosas un poquito más adelante, la que fuiste nombrando, pero utilizando un título de una de tus canciones, más allá de esta pregunta principal y existencial, va acompañada de otra, porque quiero saber qué significa ser un rockero y también, porque está muy bueno, y también cómo es el movimiento del rock en Perú, porque uno conoce, lo poco que se conoce acá, es más la música tirando andina. Que uno, bueno, va pasando por algún lugar, lo podés escuchar, no se oye mucho del rock peruano. Entonces, más allá de esta cuestión que está muy buena, de qué significa ser un rockero, bueno, este movimiento que lo debe haber, obviamente, no solamente vos, del rock en Perú, ¿cómo es? Sí, bueno, empezando que esa canción es, como lo digo ahí, una tragicomedia, ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí, significa ser un rockero? En verdad debió titularse ¿Qué significa ser un artista? exacto. Porque se aplica pues a todo, ¿no? Poetas, escritores, novelistas, actores, bailarines, músicos, etc. Y es esa falta de aprecio, de valoración, lo cuento en el libro también ahí, me causa mucha gracia y creo que con esto puedo ir respondiendo a la pregunta. Me causa mucha gracia que la radio en mi país no difunda al artista nacional. Acá viene cualquier extranjero y se le abre las puertas y un poco más si no le presentan hasta a la hermana, pero al músico nacional nada. Entonces, ocurre también, creo, ese tema porque a diferencia de otros géneros musicales, donde son más unidos, como es el folclore o lo que últimamente ha estado Ujú. muy en boga, que es la cumbia peruana, ¿no? Hay géneros en donde lamentablemente la envidia, la competencia es feroz y por eso creo que la música criolla peruana, que tiene mucha influencia también del tango y del vals, con Pinglo, por ejemplo, viene muriendo de a pocos, ¿no? O sea, la música criolla se ha convertido, no sé si ocurre eso con el tango allá, pero en un divertimento puro, o sea, se busca solamente cantar los hits de toda la vida y no se da cabida a los nuevos compositores, nuevos valores. Entonces nos seguimos quedando con los mismos de siempre, los mismos carteles. Y lamentablemente lo mismo siento que ocurre en lo que se puede llamar como el rock o el pop, donde difícilmente la gente comparte y al contrario, se jalan de los pelos para poder tocar en un festival. Hay artistas, y eso me apena muchísimo, que en su contrato incluso tienen, yo me presento si no se presenta tal o cual.
Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Yo por eso que parece mentira esa canción Tiempo sin Tiempo, el disco libro está obviamente escrito desde la óptica de un músico, ¿no? Y procuro elevar el oficio del cantautor, del músico, de aquel que defiende su canción propia con férrea convicción. Eh, Creo que lo digo también en Tiempo sin Tiempo, donde quizá vallejianamente digo, ¿no? Vendrá el día en que podamos compartir sin competir ni ensombrecer para brillar. Ujú. Y creo que con esa frase la pido a muchos músicos que aquí están buscando ser mejores que otros, pero no son mejores que ellos mismos. Ayer recibí una llamada de un amigo que fue a la presentación del libro el viernes y me dijo, ya no te veo, ya no eres rockero. Y le digo, bueno, en verdad creo que nunca lo fui, ¿no? Pues, porque si ser rockero significa destrozarlo todo, competir, ningunear a los otros, la verdad que no me interesa en nada. Y me dijo, te veo más un trovador. Ujú, sí. Y, y me pareció halagador el tema, ¿no? Aunque yo tengo mi rollo con, con la trova, te lo digo te lo digo con gracia, a mí me pasaba que, esto como entre paréntesis, ¿no? Un poco para reírnos. En los ochentas yo grababa de la radio o copiaba de cassette a cassette. Me acuerdo un equipo que compré en Buenos Aires, una doble casetera, y eso era una revolución Total, olvídate. total. Entonces yo copiaba y ponía canciones de, no sé, Soda Stereo, Daniel Melero, Eurochima, Ujú, eh, Ataque 77, Don Cornelio, y ujú. ponía cosas como Soda Stereo y The Cure y los Smiths, y me iba a la fiesta del barrio con mi cassette, que era mi música para bailar, Claro. un poco para desconectarme de esa realidad. Recordemos que aquí, finales de los ochentas, el rezago del terrorismo era muy fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasaba? Que empezaba la fiesta y en determinado momento yo iba poniendo mis canciones, ¿no? Las enrollaba con el lapicero para cuadrar la siguiente canción, ¿no? Cosa que los jóvenes hoy en día no conocen. No tienen ni Y idea. esperabas la balada para poder ya terminar Exacto. el romance, si es que ligaba, ¿no? Pero siempre había un grupo de amigos que no sé por qué ponían en una fiesta un cassette que para mí era un exocet en el pecho, ¿no? Era Pablo Milanés, Silvio Rodríguez o Serú Girán o... Ah, se me ve el nombre. Ponían, sin ofender, porque son grandes canciones, Claro. ¿no? Pero, o Sui Generis, y yo decía, detrás de la... Y digo, ¿por qué? Claro, hay música Y, que yo, y, te baja por una fiesta, claro, tal. y decía, si ya mi vida es así, ¿por qué vengo a una fiesta a Sí. recordarme la más, ¿no? Claro, una época de muchas carencias económicas y emocionales también, ¿no? En la adolescencia, pues hay un vacío del cual cuesta muchos años recuperarse. Y le tuve tirria durante mucho tiempo, no apreciaba eso, era como una alergia, ¿no? Como cuando comes algo o tomas algo que te cae mal, ya no lo puedes volver a ver. Durante muchos años me ocurrió eso. Entonces, la palabra trovador me sonaba a eso. Y yo decía, ups. Entonces, ahora sí lo valoro más en el sentido y lo agradezco porque casualmente, pues, ponerse en esos zapatos yo creo que me quedan grandes, pero que te lo digan siempre es muy bonito, ¿no? Y con el tema de qué significa ser un rockero, me ocurre que he visto colegas, por ejemplo, subidos en los buses. Yo acá tomo bus, camino, me subo a donde sea, ¿no? También no voy en tren, pero voy en avión, como dice la canción de Charlie, ¿no? Y nunca he sentido vergüenza digamos, de estar donde estoy, ¿no? Pero sí me ha pasado cruzarme con colegas que los ves en un bus y, uy, se esconden, no saben dónde meterse, les da Claro. vergüenza, no te miran, se voltean porque se les pierde todo ese halo de magia, de glamour que Claro. hablábamos hace un rato, todos esos disfraces, ¿no? Entonces, hay una doble vida en ello. Y en mi caso no, en mi caso procuro ser,
lo más honesto y transparente posible. Y creo que eso me deja dormir más tranquilo, ¿no? Y la canción creo que se aplica a cualquier artista en general porque sí, pues hay que hacer que la gente respete nuestro trabajo, pero desde el cariño, ¿no? No desde la protesta. Me hiciste reír con las canciones porque es así, uno lo tiene más del fogón, bueno, ciertas cosas, sui generis, bueno, puede ser un clásico. Mi infancia fue en los 80, el secundario en los 90, entonces convivían esas dos partes. Entonces, bueno, uno iba con la guitarra, no yo, otra persona, y sí, era la Ah, típica, la de sui generis y demás, bueno, pero convivías cuando querías otras cosas, claro, te ponías otro tipo de canciones que te motivaran de otra manera, porque si no, era una depresión total. Si sí. querías hablar nada más, mira, me pasó en el casamiento de mi hermano, que tuve que poner música Ya, yo, no sabés lo que fue, porque años, mitad de los 90, año 95. Entonces tenía una ok. compactera, un tocadisco y el pasacassette. Todo con interconectado y demás, ¿no? En un cambalache, eso. Entonces mezclaba con un disco de uno de mis primos, después ponía un CD y todo. Y en un momento, bueno, el mozo no sé qué me dijo, y bueno, pongo un lento. Gente empieza a bailar lento y qué sé yo, y me dice, no, no, cortalo que tiene que ir a comer. Y yo digo, pero flaco, lo acabo de poner hace un minuto, me va a matar la gente. No, 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 pero ¿qué problema hay? Deja que la gente baile, estaba recaliente. Bueno, lo empiezo a bajar. Uy, claro, encima eran todos familiares. Se dan vuelta, pero un poco más me linchan. Diciendo, che, me pones los lentos que los estamos esperando en un casamiento que no suele pasar. Hoy en día Claro. menos, pero bueno, año 95. Y yo le hacía con los sombritos diciendo, ¿qué cree que haga? Y lo señalaba al mozo, como diciendo, búsquenlo a él. Entonces, claro, tenés momento para todo, pero si vas a una fiesta, sí, que te Sí. pongan algo bajón. Bueno, hoy en día las fiestas son de terror. Mi esposa, lo cuento así rapidito, es chef y ella hace eventos, ¿no? Para Sí. empresas y colegios y universidades. Y recuerdo una fiesta de graduación, prepandemia, en donde yo la acompañaba y estaba parado al lado de los padres de familia y los padres de familia comentaban, ¿no? Brindando. Oye, ¿cómo han crecido nuestros hijos? Qué rápido se pasó esta etapa, ya están grandes, ¿no? Sí, mira qué linda tu hija, sí, tu hijo. Y veías la escena y la pista de baile estaban todos en un perreo bravo, donde las niñas estaban en 90 grados, ¿no? Y los chicos estaban vaciladísimos como si estuvieran montando una yegua, y era terrible, ¿no? Y, o sea, me acerqué al DJ y le dije, por favor, saca esa música, saca esa canción con unas letras que, la verdad, mira, yo enseñaba composición de canciones en la universidad y cuando les puse una canción que es un agravio total, me decepcioné porque me dijeron ellos, no, profe, pero así es. O sea, se ha normalizado, perdón la palabra, la estupidez y se ha perdido pues todo valor, incluso hasta del mero divertimento, porque ¿quién no se ha divertido pues con Los Abuelos de la Nada o con Calamaro, pero con letras que eran sencillas pero potentes en cuanto Claro. a energía, ¿no? Pero hoy en día uno escucha esas cosas que están oyendo los niños, las niñas, los jóvenes, y te asustas. Justo hay una canción, la número 2 del libro disco, que se titula No te duermas sin soñar, y se la compuse a mi hijo que tiene 10 años. Entonces la compuse pensando en esta música que están escuchando estos jóvenes, ¿no? Es tiempo de volver a incendiar esas mentes que dormidas buscan ritmo y nada más. Una canción es fuerza y libertad. Arde cada día, no te duermas sin soñar. Y se la escribí pensando en mi hijo, diciéndole, oye, hay que abrir, ¿no? La mente, no solamente quedarnos con esos ritmos que están compartiendo Ujú. ahora los jóvenes. Y que parece mentira, está esa música insertada pues en las series de televisión, en los videojuegos, ¿no? En los celulares, en todos los espacios de este mundo virtual que ellos tienen más acceso que nosotros, quizá. Y es eso, ¿no? Bueno, voy a saltar un poco algunos temas para hablar de eso, porque Ujú. de No te duermas sin soñar, precisamente es una
de las que hubo esa combinación. Primero leí el libro, después escuché Ujú. las canciones. Entonces, ¿qué pasa? Voy marcando y después al escuchar la canción, esta fue una de las que me gustaron las dos cosas, tanto la canción como la música. Y precisamente, más allá de cómo se hace dormir sin soñar, porque siempre hay que soñar, siempre hay que tener sueños precisamente, pero Claro, cuando contás esto de cómo surge la canción y demás, de cómo se vende la música y todo, hace algún tiempo atrás, en 2020 me parece que fue, yo la entrevista la pasé a fin del año pasado, no, pues el año pasado la grabé, más al ya, principio y se transmitió, no la última entrevista, pero por ahí. Si bien era relacionado con el doblaje, que hizo muy poquito, la charla fue con Raúl Reyes, hermano de Rey, el cantante de Menudo, uno de los cantantes, ¿no? De los fundadores de Menudo. Y ok. él decía que, y es lo que yo comparto también, que década tras década que iba pasando hasta el siglo pasado, vos ibas viendo cómo se iba cambiando la cultura en todos los ámbitos y mucho más en la música. Bien marcado, ¿no? 20, 30, 40, así hasta los 90. Llega el 2000 y hasta el día de hoy no cambió. Y dice, por favor, que cambie, porque es horrendo. No solamente la música, que Sí, la gente me disculpe, el reggaetón no me gusta, empieza así, ¿no? Y vos ves claro. que no cambia, no hay ese cambio cultural. Hay cosas así que aparecen, hay otro tipo de cantantes, pop, bueno, siempre convivieron todos los ritmos, pero como que lo que más se mueve es eso y no cambia. Pasaron 22 años casi y no aparece un ritmo Increíble. nuevo que Pero haga lo que que muera pasa, eso, ¿no? En cierta manera. si me permites, lo que pasa es que no cambia. ¿Por qué? Porque mucha gente, en lugar de proponer algo nuevo, se está embarcando en ese carril del facilismo y están Ah, cayendo sí. en repetir y continuar la fórmula. O sea, tienes artistas que eran baladistas, pues, sean o no de mi agrado es lo de menos, pero que terminan haciendo lo mismo. Y aquí mismo, mucha gente que, por ejemplo, estaba en la escena musical del pop o del rock y que se han pasado a eso simplemente por un tema de facilismo. Entonces, yo creo que ahí se pierde el amor propio, ¿no? ¿Qué es lo que te comentaba hace un rato cuando a mí me dicen, oye, no sé, lo digo según lo que me dicen, ¿no? Claro. Tienes muy buena voz, cantas muy bien, tienes imagen, ¿por qué no te presentas a estos programas de imitación? Sí, ¿Por qué sí, no? sí, sí. No, le dije, el talento no concursa. O sea, tú difícilmente verías, pues, a un artista concursar que se valore, ¿no? Yo creo que lo importante acá es proponer. Y el camino es más difícil en el sentido de que, claro, vas yendo a pulso tratando de dar a conocer tu música, tus canciones, tus letras, el libro, ¿no? Y a la gente le es más fácil conectar con lo que el paporreteo que ya está. Y sobre todo el sonsonete en el sentido de que repiten la misma frase toda la canción. Sí, 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 sí. Aquí hay un hombre, lo conozco, le tengo respeto como persona, pero que hizo una canción que fue un eslogan para, usando música criolla, Vamos, vamos Perú. Toda la canción decía eso y se ha hecho millonario con eso, porque la han pasado en radio, televisión, cada vez que jugaba la selección y decía, wow, o sea, a ese nivel hemos llegado de que ya una canción se reduce a una frase. Claro. ¿No? La gente ya no da para más. Es como te debe ocurrir, Gustavo, cuando, no sé, por ejemplo, te levantaste un día inspirado, terminaste de leer algo y te provocó o viste algo que te llamó la atención, te sensibilizó y escribes algo, no sé, en tus redes sociales, ¿no? Si escribes algo más de 5 líneas o 3 líneas, ya la gente no te lee. Sí, exacto. O sea, te pasa. Yo lucho que me pase eso también porque a veces veo algunos amigos que escriben algo y me engancho y al contrario, le dedico tiempo porque si esa persona está compartiendo algo, es algo que viene de dentro, ¿no?
A mí me ocurre que yo también, me encanta escribir. A mí, casualmente, creo que la idea del libro disco viene porque mucha gente me decía, oye, escribes análisis muy bacanes sobre la realidad, sobre la música, sobre la política, y yo tengo una línea muy, muy férrea ahí que la defiendo, y Ujú, no he compartido, digamos, pensamientos sobre mi realidad política o social o educativa, ¿no? Creo que eso daría pie a otro libro que me encantaría poder hacerlo y reunir pensamientos o ideas ahí. Pero ocurre eso. O sea, hoy en día nos hemos convertido en reducidores de la comunicación, del lenguaje, ¿no? Somos emojis. Yo ujú. creo que un emoji, una fotito, nos la podemos mandar tú y yo y es un símbolo de genial, bacán, estamos aquí, perfecto, pero no puede, digamos, equipararse una conversación, una relación humana en eso. Y me ocurría que veía en la universidad, tengo grabadísimo ese recuerdo, dos señoritas sentadas una a otra en el patio de la universidad, cada una con su teléfono, y se reían y se miraban. Y cuando pasé le dije, ¿qué? ¿Están conversando? Sí, profe. Y me pareció un horror. O sea, imagínate eso, dos personas sentadas Sí, sí, hombro a sí, sí, hombro, sí, sí, lo he visto, lo chateando. he convivido con eso. Claro, chateando. O sea, están ahí, pueden hablar y están chateando. Yo me acuerdo que a mi hijo el mayor tiene 23 años, él ingresó en primer lugar a la Escuela Nacional de Bellas Artes para Ujú. ser grabado. Yo me acuerdo cuando él estaba en los 13, 14 y, y llamaba a la chica que le gustaba y yo le decía, pero anda, búscala. O sea, no hay nada más hermoso y que te llena pues de valor que el hecho de ir a tocar un timbre o una puerta, ¿no? Y a veces salía, yo recuerdo, salía el papá o la mamá, no, no está. Pero yo decía, bueno, ese no es una nueva oportunidad y me iba a la vuelta y por el balcón lanzaba piedritas, hola, y así buscabas enamorar a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que esta generación que le dicen de cristal Exacto. tiene muchos miedos que vencer, mucho que Ujú. trabajar. Pero creo que esto obedece, si me permite, Gustavo, a un plan maestro mundial, en donde no solo está presente ese precepto de embrutecer a la gente, Exacto. sino de sensibilizarla ya sobremanera, de manera actuada, ¿no? Donde cualquier cosa les ofende y Ujú. hemos llegado a un nivel en donde se piensa que inclusión es modificar el lenguaje. Exacto. Y me parece triste y patético, y me parece más patético aún que quienes dictan las normas se tengan que adaptar a esos modismos, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que la verdadera inclusión es el ser amable, el ser educado, el respetar a los adultos, porque tienen más vida que uno, ¿no? Y siempre eso ocurría en mi barrio. Si tú eras mayor que yo, así sea por un año, yo te tenía un respeto implícito. Y hoy en día eso se ha perdido, ¿no? Hay un ninguneo de la juventud, de los Ujú. adolescentes hacia los mayores. Y claro, la soberbia de la juventud tiene eso, todo lo hemos vivido, en que nos creemos pues la última Coca-Cola en el desierto. Pero es importante demostrarles con acciones de que nuestra generación viene también ofreciendo y proponiendo mucho. Muchos de los cambios sociales se dieron en nuestra juventud y, digamos, en nuestra adultez, en el sentido de que somos nosotros los que estamos realmente haciendo los cambios, ¿no? Ujú. No son estos chicos que están creciendo con protestas, pero sin propuestas. Exacto. Entonces, procuro que mi música, sobre todo este último trabajo con el cual celebro estos 20 años de solista a pulso, eh, fomente esa inquietud por despertar, por no seguir la corriente, la manada, sino por realmente ser individuales en el sentido de ser soberanos de nuestro propio pensamiento, sentimiento, emoción y sobre todo acción. Ujú. Pero yo te apuesto que si esto lo digo en un programa de entrevista musical, ya se acabó la entrevista hace rato, ¿no? Olvídate, se hubiese acabado mucho antes, ¿eh?